Deus, el podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con don José Juan Marín, cronista de Jicaltepec, oficialmente por la Asociación de Cronistas de aquí de Veracruz o del Estado. La Asociación de Cronistas de Veracruz, soy miembro activo desde hace algunos años, que estamos trabajando en lo que es la promoción y la difusión de la parte histórica de lo que fue aquí en su momento una colonia agrícola francesa aquí en Jicaltepec. Ok, muy bien. Y bueno, le platicaba yo aquí a mi colega Oscar que, bueno, aparte de conocer la zona y ver los paisajes que son muy bonitos, me interesa bastante conocer la opinión de alguien que es oriundo y que nos puede dar una perspectiva diferente de lo que es vivir aquí o sentir lo que es la ascendencia francesa o española, porque también hay española, y no sé si tú nos pudieras apoyar con eso. Sí, claro que sí. Bueno, pues antes que nada darles las gracias por haber venido a visitarnos aquí en este hermoso pueblo de Jicaltepec, municipio de Nautla, que se encuentra aquí en el estado de Veracruz y donde se fundó la colonia agrícola francesa en 1833 por los inmigrantes que trajo el señor Stéphane Guénot, que él era un exoficial del ejército imperial y que conoció estas tierras y trajo a mucha gente trabajadora para explotar las tierras, los terrenos de cultivo, también las especies acuáticas que se encontraban y que todavía se encuentran en la actualidad aquí en el río que tenemos a nuestras espaldas, el río Bobos. Son gente que venían en su mayoría de un lugar llamado Champlit, que se encuentra en el departamento de Auxonne, allá en Francia. Ellos fue así como dio inicio a la instauración de esa colonia. Tuvieron que recorrer 9.500 kilómetros aproximadamente para poder llegar desde su lugar de origen hasta estas tierras veracruzanas. Bastante lejos. Algo así. Y aparte de lejano, el clima, totalmente diferente, ¿no? Así es, eso fue una de las cosas que más les afectó. Fue muy difícil para los primeros colonos que se instalaron aquí en esta zona, porque la cuestión climatológica, precisamente como bien lo mencionas, ellos estaban acostumbrados a un clima frío allá en el noreste de Francia. Eran agricultores en su mayoría que se dedicaban al cultivo de la uva. Entonces llegan acá a estas tierras pues ilusionados, esperanzados, como se los había dicho su dirigente, el director del proyecto, el señor Guénot, que eran tierras muy prósperas y eran vírgenes y que tenían toda la oportunidad para poder para poder crecer pues más que nada su economía, ya que a ellos les había ido muy mal en aquellos tiempos allá en sus cultivos de la uva por una enfermedad que les había afectado, que se llama filoxera, y que los dejó casi en la ruina. Entonces fue por eso que muchas de las personas que vinieron para acá se vinieron con la esperanza de poder iniciar una nueva vida y pues con el trabajo que se requería para poderlo lograr. Creo que ahora, en la actualidad, se puede decir que a pesar de todas las carencias, pues todo lo adverso que pudieron haber vivido en aquel tiempo, creo que ya después de todos estos años que han transcurrido, pues se puede notar que ha habido fruto de todo ese trabajo, ya con la descendencia que queda en la actualidad, y sobre todo después de que llegaron aquí a Jicaltepec en 1833, 41 años después de que se fundó Jicaltepec, se fundó San Rafael en 1874, que es donde ahora se da el mayor desarrollo económico y comercial, como se puede notar en todo su territorio, de lo que ya ahora es un municipio libre. Pues la cabecera de San Rafael está muy desarrollada en todos los aspectos, principalmente en la cuestión comercial y económica. Oiga, entiendo que el señor Guénot, digamos que él tuvo la iniciativa de venir para acá. Sí. O estuvo promovido por el Estado francés o algo así. Bueno, la idea original fue de él, porque él fue el que conoció los terrenos, las tierras, que eran unas tierras muy fértiles. Entonces él conoció todos estos lugares, o toda esta zona más bien, porque una visita que hizo a un amigo de él, que era un médico de nombre José Luis Chabert. El doctor Chabert
en aquel tiempo, en ese momento, trabajaba para el gobierno mexicano que estaba encabezado por el presidente Antonio López de Santana. Entonces, el entonces presidente de la República, Antonio López de Santana, tenía una hacienda que se llamaba El Encero, ahí cerca de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz. Sí. Y él era propietario de unos terrenos, de una extensión de terreno que colindaba con los terrenos de Jicaltepec. Fue por eso que el señor Estefan Guenot, al venir a visitar a su amigo Chabert, que eran paisanos, que eran de allá de Francia los dos, Sí. entonces lo invitó a conocer estos lugares, y así fue como surgió la idea, y así fue como se enamoró el señor Guenot de toda esta zona, y pensó en hacer ese proyecto que más tarde pues logró concretar. Él adquirió los terrenos de Jicaltepec en noviembre de 1831, cuando se firmó el certificado de compraventa, el certificado de propiedad, donde el señor Antonio Montoya Costa le vendía los terrenos de Jicaltepec al señor José María Núñez, que era un prestanombre, se puede decir, por llamarlo de alguna manera. Sí. Él compró a nombre y cuenta del señor Estefan Bonaventure Guenot, que era el francés que era de la idea, y el que iba a hacer el proyecto de colonización. ¿Y él vivió aquí? Sí, el señor Guenot llegó después ya con su grupo de gente, o sea, después de que ya adquirió los terrenos, y él elaboró el proyecto de colonización, lo presentó ante un grupo de empresarios franceses, que fueron los que financiaron el proyecto, y así fue como él pudo traer a toda la gente para poder instalarse, y ya fue cuando formó la compañía franco-mexicana. Ok. Oiga, ¿y qué hay de cierto de que, pues sí, era una buena intención venir a colonizar nuevas tierras muy fértiles, pero que al principio, sobre todo en la primera venida de franceses, venían engañados? Sí, de hecho eso le acarrió algunos problemas al señor Guenot, porque pues obviamente él les platicó de todo lo bueno, de todo lo atractivo, de toda la belleza y la riqueza natural que existía acá en este lugar, sí. Y donde ellos podían crear sus propias empresas, sus propios negocios, y para que les fuera muy bien, ¿no? Pero lo que no les comentó, las adversidades a las cuales se iban a enfrentar, empezando por el clima. Por el clima, sí, porque estando en una zona tropical, el clima es muy caluroso, y con el clima caluroso viene la proliferación de insectos de muchos tipos, desde mosquitos, zancudos, y otro tipo de plagas, ¿no? chaquites, y alacranes, tarántulas, muchos animales que se dan en el clima tropical, el clima cálido, sí. Y más si hay bosque, selva y monte, como lo había en aquel momento cuando ellos llegaron, sí. Pues peor tantito. Ok. Oiga, y de acuerdo a la historia que usted posee, cuando ellos llegan y ya se establecen, ¿qué tipo de productos son los que empiezan aquí a florecer? Bueno, los 5 cultivos con los que iniciaron y con los que empezaron a exportar sus cosechas, era el plátano, maíz, vainilla, cacao y tabaco. Okay. ¿También se da por aquí el tabaco? En aquellos años ellos lo empezaron a trabajar. En la actualidad ya no vemos aquí cultivos ni de tabaco ni de cacao. Lo que sí vemos todavía es cultivos de vainilla, pero ya de manera doméstica, ya no es como en aquellos tiempos cuando había muchas plantaciones muy extensas de vainilla, y que incluso aquí una persona que empezó siendo productor, después fue beneficiador y exportador de vainilla, con el paso del tiempo. Y pues esos son los cultivos principales que ellos empezaron a manejar. Y así como ellos llegaron en barcos, así el embarco fue como sacaban las mercancías de aquí para mandarlas a Europa, principalmente a Francia. Ok, fíjese que no me cabe en la cabeza. Ya usted es como la 4ª persona que me dice que hasta aquí entraban los barcos. Sí. Pero pues yo estoy acostumbrado que en los barcos, lanchitas, ¿no? Ajá. Pero dicen que hasta aquí entraban los... Sí, un puerto. Claro que estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del año 1833 cuando ellos llegaron. Entonces eran barcos como tipo veleros, o sea, como eran barcos de tres mástiles, Okay. 3 palos que le llamamos comúnmente, sí. ¿No? Eran embarcaciones que no eran muy extensas, muy grandes. En aquel tiempo también el río, en esta parte de aquí que ya con el paso del tiempo se ha ido ensolvando, sí. En aquellos tiempos el río tenía una profundidad de 14, 15 metros.
de hondo. Y ahorita más o menos en cuánto anda. Y la anchura del río también era de 150 metros. Ahorita está en 130. Ahorita estamos hablando de que el espejo de agua debe tener unos 80 metros más o menos. Casi el doble. Y ajá, igual la profundidad, ahorita tiene una profundidad más o menos de aquí en esta parte, en esta zona de aquí, entre 3 y 4 metros. Hay partes más río abajo, hay zonas más profundas, de entre 8 y 10 metros. Todavía un poquito. Sí, pero esta parte de aquí 14. está muy ensolvado. Y ese tipo de embarcación que usted me menciona, como tipo velero, en esas ellos vinieron de Europa hacia Nautla. Sí, ellos cuando en aquellos tiempos, ellos así, fue muy difícil la travesía porque eran embarcaciones como las carabelas de Cristóbal Colón, entonces se movían en base a los vientos, o sea, era como avanzaban las embarcaciones, entonces eran travesías de meses, o sea, no era como ahora que llegan rápido con los motores, ¿verdad? Sí. ¿No? Incluso ya cuando el último trayecto, por llamarlo de alguna manera, que era después del puerto de Veracruz aquí al puerto de Nautla, que era cuestión de, según los cálculos que tenía el señor Guénot, era cosa de 4 o 5 días para llegar de Nautla aquí al puerto de Veracruz, y les tomó más de 15 días. ¿Y el caballo cuánto se...? ¿Por qué les tomó más de 15 días? Porque los vientos en esa época en la que ellos llegaron, que fue para finales de año, pues vienen los vientos del norte, y empujan hacia... Exacto, entonces eso ellos en lugar de avanzar los retrocedían, entonces fue muy difícil, fue muy complicado el viaje. ¿Y usted tendrá datos acerca de las dimensiones, por ejemplo, de un barquito de esos tipo carabela? ¿Qué dimensión tenía? Bueno, en ese tiempo, de acuerdo al material con el que cuento, por ejemplo, fotografías de aquellos tiempos y todo eso, son embarcaciones más o menos de 15 a 20 metros de largo, por 4 o 5 metros de ancho, más o menos, son como barcazas. Son como barcazas, exactamente. Exacto, ya después, ya para sacar las mercancías, a esas barcazas les enganchaban unos remolcadores. El remolcador era como un tipo, como chalán, no sé si alguna vez les ha tocado Como ver una plataforma. Hay una plataforma, aquí le decimos chalán, pero en otras partes al sur le llaman la panga. La panga, Ajá, exactamente. entonces, hace cuenta que a eso le llamábamos, se le llamaba aquí remolcador, y ahí ponían toda la producción, los racimos de plátano, los costales de maíz y todo lo que iban a llevar, o sea, lo sacaban aquí por el río Bobos hasta a donde desemboca aquí, en la bocana de Nautla y Casitas. Ajá. Ahí sale a Costa Esmeralda, y ya posteriormente, con el paso de los años, que fue cuando ya empezaron a llegar barcos ya de mayores dimensiones, ya incluso llegaron buques ya de vapor como el Tolteca, entonces pues ya fue una ¿El manera Tolteca más... fue un barco famoso por acá, ¿no? Sí, pues era ya de los buques ya que ya eran de vapor, y pues que podían cargar ya mayores cantidades de mercancías. Sí. ¿Y estas mercancías a qué países iban dirigidas? Principalmente en un inicio fue para Europa, para Francia, y ya posteriormente ya llegaron otras compañías también que se instalaron aquí, unas compañías comercializadoras como Wimber Company y Standard Company, que eran compañías que se encargaban de comercializar la producción, o sea, la cosecha, todo lo que compraban aquí a los productores. Uh-huh. Y ya ellos lo llevaban también hasta unas partes de Estados Unidos, principalmente en el área de Nueva Orleans, que también estaba instalada una colonia francesa. Ajá, colonia francesa y Nueva Orleans. Así es. Entonces así se dio el comercio en aquellos años. Sí, así ¿Actualmente se conserva ese tipo de comercio o ya desapareció? No, ya ahorita ya pues todo ha ido cambiando. Ya de hecho ya la colonia como tal dejó de funcionar en el año de 1916. Funcionó desde que, la primera oficina de viceconsulado francés aquí en Jicaltepec se instaló en 1848 con el vicecónsul Camille Castañé, se llamó. Y así como él estuvo aquí, Camille Castañé, después también estuvieron otros vicecónsules como Jean de Soch, Edouard Sempé, Pierre Nut, José Luis Motelet, y finalmente el señor Alphonse Roussel, que fue el último vicecónsul que estuvo aquí despachando. ¿Motelet todavía existe el apellido? Sí. El viceconsulado desapareció en ese año de 1916. ¿Motivo de la desaparición? Cuando ya se promulga la ley agraria y se modifica la tenencia de la tierra, entonces hay varios cambios. De hecho ya le habían hecho otros cambios
para ir cambiando la forma de la educación, por ejemplo, que en un principio la escuelita funcionaba en el idioma francés, el culto religioso también era en idioma francés, después hicieron cambios o reformas a la constitución política de aquí de México, de los Estados Unidos mexicanos, se hicieron algunas reformas y donde ya se le fue obligando a cambiar el idioma francés por el castellano, o sea, el español. Ok. Oiga, alguien nos platicó por ahí que, digo, aparte de ese tipo de situaciones, hubo una también crucial del rompimiento, ¿no?, de la relación entre Francia y lo que viene siendo aquí la zona, que fue la Primera Guerra Mundial, que al parecer los pobladores de aquí, como estaban en plena revolución, pues no quisieron irse y dejar aquí desprovistos de seguridad, ¿no?, para sus familias y sus tierras, ¿no?, obviamente. Sí. ¿Qué tanto hay de cierto en bueno, eso? hay muchos, ¿cómo le diré? Muchas versiones, ¿no? Incluso algunas de las versiones a mí me tocó escuchar en algún momento que hablaban de personas que habían llegado acá, que eran bandoleros, que eran delincuentes, que venían huyendo de Francia, y eso no es verdad. La realidad es que los que llegaron era gente trabajadora que venía a instalarse aquí bajo un proyecto de colonización y ya con el esquema de una compañía que se llamaba Compañía Franco-Mexicana, o sea, con los permisos y las anuencias necesarias para poder desarrollar y operar aquí en los terrenos de Jicaltepec, porque ya estaban destinados y para eso habían sido adquiridos. Ese era el proyecto que el señor Guénot realizó. Entonces, pues sí, ellos tuvieron muchos problemas cuando se dio la invasión francesa. Más que nada primero inició con la guerra de los pasteles, que fue algo así como que un pretexto nada más, ¿no?, como para poder invadir México. Después, en 1862, se da la segunda incursión, que fue cuando llegaron las tropas francesas y que se dio la batalla de Puebla con el general Ignacio Zaragoza. Sí. Entonces, la gente de aquí se vio afectada porque lo fueron molestados por gente que eran, le decíamos aquí, gente criolla, o sea, que eran de las zonas aquí aledañas de aquí de Jicaltepec, que los malveían por ser de origen francés, aunque ellos no tenían nada que ver con la invasión francesa, porque ellos no eran soldados, ellos vinieron a trabajar. Desde antes. Ellos vinieron a trabajar en un proyecto agrícola, Sí. que después, con el paso de los años, se dieron las invasiones, pero ya ellos no tenían nada que ver. Ellos ya, lo bueno que lograron conseguir un documento, un salvoconducto, es la palabra que se utiliza en la bibliografía que existe, particularmente en un libro del padre Jean-Christophe Demar, donde menciona que se les otorgó un salvoconducto directamente del presidente de la República para que no fueran molestados, ¿no?, aquí en sus terrenos, en sus propiedades, ni en sus trabajos, en sus labores que ellos desempeñaban aquí, porque ellos no tenían nada que ver con la cuestión política. Exactamente. Oiga, ¿y cómo se vive aquí, por ejemplo, el 5 de mayo? A nosotros como mexicanos, digo, ustedes también son mexicanos, no nacidos aquí, pero nos inculcan mucho, ¿no?, el patriotismo de le ganamos a los franceses. Ajá. Pero ustedes teniendo sangre francesa, o sea, ¿cuál es el sentimiento de ustedes? Sí, entiendo la pregunta, y es muy buena, porque curiosamente mucha gente piensa que a lo mejor que existe algo así como que quién es mejor, ¿no? Como que o para dónde te inclinas más, ¿no? Si por tus antecesores que eran de origen francés, o por ahora ya tu familia que son mexicanos, eso. Sí. Lo bonito de todo esto que en la actualidad convivimos muy bien con todas las personas que vienen de allá, porque hay un convenio de hermandad entre Champlitz, San Rafael y Jicaltepec, y constantemente están llegando personas a visitarnos, y hay una relación de hermandad, la cual nos permite tener ciertos intercambios culturales, artísticos, con los lugares tanto de aquí de Jicaltepec como San Rafael, y también con gente de allá de Champlitz. Entonces, para nosotros aquí toda la gente estamos acostumbrados que crecimos así. O sea, eso va de generación en generación, desde de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, todo eso se fue inculcando. O sea que había que tener el mismo sentimiento de apego, de cariño, tanto por una familia como por la otra. Okay. Porque, por ejemplo, había personas que se casaban en un principio. Cuando ellos llegaron, pues ellos cuidaban, nada más
las familias se formaban o se Netamente matrimoniaban de la entre ellos misma. mismos. Sí. Ya después pues no falta, ya ves que el que se casa Y que le gusta la morenita. el que le gusta la morenita o el morenito que le gustó la güerita, Ajá. y ahí se va mezclando, ¿no? Entonces a final de cuentas se generó una amalgama de identidades, de nacionalidades, pues empezamos a, ¿cómo se dice? Pues a convivir de esa manera, Sí. o sea, A fomentar el a mestizaje, fomentar ¿no? el mestizaje Oiga. pues a respetar más Claro. que nada, tanto por un lado como por el otro. Ok, oiga, ¿y qué? Entonces, ¿es mito o es realidad? Hay una fama, ¿no? Que aquí en la zona que se casaban entre primos. No, sí, sí se dio. sí se dio. Sí se dio. Y bueno, le mandamos un saludo al maestro Eugenio Hernández Velasco, desde aquí, desde las bellas tierras de Jicaltepec, porque él afirma que es una realidad el día de hoy, pero pues aquí con... Si no somos Monterrey, no chingas. Ajá, exactamente. Digamos que quizás no se ha actualizado mucho en la información ahí, pero digo, de viva voz de usted, ¿qué nos puede comentar? Sí, hubo familias, ahorita es más difícil encontrar una pareja, es que ahora en la actualidad ya ni matrimonios hay. Entonces, pero los últimos matrimonios que hubo, más o menos de la generación, por ejemplo, de mis padres que todavía viven, Sí. que andan por ahí entre los... Bueno, mi papá tiene 88 años, mi mamá tiene 80 casi. Entonces, de esa generación y la anterior de ellos, sí todavía hubo Cierta endogamia, había varios ejemplos de matrimonios de ese tipo, así de que se casaban entre primos Endogamia, hermanos. dicen. Ajá. Sí, Ya sí. ahorita pues ya no, le digo, ahorita ya los jóvenes ya en la actualidad ya ni se casan, ya nomás son como dicen, puras relaciones sin, Buenas relaciones, sí. sin compromisos, Eso. sí. Viva la Como dice- libertad. Como dice, Cosas curiosas, ¿no? De la zona. Oiga, dice, amigos con derechos ahora son amigos nada con más. derechos, Sí. exactamente, así le llaman Amigos ahora con los derechos, chamacos. sí. Y bueno, me imagino que como en todo México, aquí también hay historias de esas que son más leyendas o son mitos, algunas son realidades, pero que tienen que ver con temas paranormales. Aquí, ¿qué nos puede contar usted en la zona? ¿Qué se da? Bueno, sí, ese es un tema que muchas veces se ha mencionado, incluso ahorita ya como que creo que cuando los lugares se van poblando más, pues se va olvidando ya un poco más ese tipo de temas, ajá, de actividades paranormales, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, cuando en mi niñez, se mencionaban mucho las apariciones de la Llorona, de la carreta que arrastraba las cadenas, Está buena, sí, de los duendes o chaneques, del nahual ese que te perdían en la parcela, en las tierras de cultivo, que aunque tú conocías los terrenos y te tocaba ese momento, te pierden, o sea, te desubica. Sí. Que eso todavía lo he escuchado todavía muy seguido, Muy frecuente. en la actualidad. Ese tema de que hay gente que aquí todavía le gusta, claro, cuando es el tiempo, ¿cómo se dice? Cuando Permitido. cuando es el tiempo permitido de la cacería. Hay gente que todavía hay le gusta. veda Ajá, cuando no hay veda aquí? cuando no hay tiempo de veda, o sea, que se puede, que cazar, hay gente que le llama mucho la atención la cacería. Entonces aquí se van a la caza de pues, diferentes especies exóticas que se encuentran aquí en la zona, como el armadillo, Okay. como la coctusa. ¿Esa cómo es? Esa en otras partes le llaman tepezcuintle. El tepezcuintle. Tepezcuintle, ajá. El chupamiel, que es un oso hormiguero. ¿No es ese lo que le dicen también el brazo fuerte? Ese ¿Verdad? ese que se levanta, ¿verdad? Dicen que se pone el brazo. Ajá, ese es el brazo fuerte, ese también. Y Liebres, conejos. hay de todo, sí, hay todo. Entonces, hay gente que se va a la cacería y como eso es una actividad que se sigue practicando en los tiempos permitidos. Y que es como nocturna también, ¿no? Y como es nocturno, y hay gente que dice que cuando que son noches pesadas, así lo llaman, que porque hay un ente, hay algo más, hay un ser superior o algo que tiene poder o control sobre la naturaleza, el ambiente, ¿no? Ajá, y te pierden, o sea, te pierden en el monte, o sea, tú andas en la cacería en Brasil hay ese tipo de leyendas también. Ajá. Se llama Fíjate. Padre Monte allá. Sí. Ajá, fíjese que aquí en la zona de Veracruz y por Soledad, parece mentira. Nosotros de aquel lado, ahorita me llamó la atención que usted comenta que
que es un ser, que el nahual, ¿no? Y lo llamó un ser superior. Pero de aquel lado, de la zona, digamos, centro de Veracruz, hacia Córdoba, Orizaba, hacia San Andrés Tuxtla, los que te pierden son los duendes, los chaneques. Y me acaba de pasar con el chino. Es un compañero de trabajo, fuimos a buscar un inmueble que está cerca de, le llaman Matacazuelas. Y haga de cuenta que está pegado así a un río. Ajá. Entonces, nos metimos a la vereda, debemos llegar por la vereda, pero pasó eso. Sí. Nos perdimos hora y media. Y yo soy creyente de ese tipo de situaciones y esas, digamos, esas posibilidades que nos las da el ambiente. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que nos perdieron los chaneques. Sí. Y parece mentira. Me quité la camisa y me la puse al revés. Dicen que o volteas tu sombrero o si llevas machetes, los cruzas. Y la otra es la ropa al revés, los calcetines. Lo más práctico es la camisa estando ahí. Entonces me la puse al revés. 2 a 5 minutos ya estábamos ahí, en el lugar que tenían que ser. Y haga de cuenta que lo que hicieron es que nos empezaron a dar vueltas. Y estuvimos dando vueltas, y lo teníamos así, haz de cuenta, de aquí hasta el otro lado de la calle, no sé, unos 10 metros hacia allá. Y nos perdieron, y es un lugar que yo ya había visitado, y digo, no tenían por qué habernos perdido. Sí, pero lo conocían. sucede algo así. Eso también aquí se da hasta la actualidad, todavía hay gente que comenta eso. Y igual cuando eso sí me tocó en algún momento, cuando todavía había aquí en el pueblo muchos, utilizábamos mucho el burro y el caballo como medio de transporte. Okay. Ahora ya son bicicletas y motocicletas. Sí. Pero en aquellos tiempos ibas así en la noche o en la madrugada y de repente el animal se quedaba que no quería, que no quería avanzar. O sea, iba caminando y de repente nomás como que se frenaba pues ya fuera caballo o burro, lo que fuera. Pero es porque ellos como que tienen otra, sus sentidos son más agudos, ajá. Entonces ellos oyen o ven algo que a nosotros así al momento no lo distinguimos y ellos lo perciben, los animales. Y entonces son cosas que suceden y que se comenta que todavía siguen pasando, ¿no? De que hay veces que vas en un camino, en una vereda, en un camino real, por ejemplo, que vas hacia tu rancho, hacia tu parcela y pasan ese tipo de situaciones. Oiga, y bueno, usted, obviamente su punto de vista como historiador, como cronista es diferente a un simple mortal, ¿no? Para usted, todos esos tipos de leyendas o mitos que hay aquí en la zona, ¿cuál es el que le gusta más o le apasiona más, o el que usted diría, este es digno de que salga y sea conocido por todos? Bueno, pues de los que yo siento que hay más ¿cómo se dice? Más testimonio es el que les acabo de comentar cuando los duendes o el nahual o eso que pierde. Porque hasta ahorita sigue vigente. Sí, porque está vigente hasta la actualidad. Okay. El de la Llorona, pues ya tiene algunos años que a mí me tocó precisamente aquí escuchar algunos lamentos en la madrugada, 2 o 3 de la mañana. A ver, saque es de dudas a la audiencia. Un lamento que se escucha así. ¿Verdad que no dicen mis hijos? No, nada más como cuando te sientes mal, ¿no? Un pinche lamento, pero se oye algo te estremece, o sea, te da mello, como dicen, ¿no? Te das cuenta que no es normal. Que no es algo normal, ajá, sí, porque no es algo mortal. Sí. Ni normal ni mortal. Oiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no sé si usted, por ejemplo, ayer Oscar me comentaba de un suceso por el lado de la playa que le llaman el Tizón. ¿Usted ha oído hablar de él? No, ¿Lo conoce? No, es ahí sí, ¿no? Ah, bueno. Del Tizón. Es más como que de Nautla, como por la playa. De aquel lado. Ah, es que obviamente es de otra zona, pero muy cercana aquí a Jicaltepec. También está sorprendente, ya lo narró Oscar y lo vamos a publicar, le vamos a mandar el link para que lo cheque, está bien interesante. ¿Alguna otra cosa que quiere usted agregar sobre la zona? Yo creo que nos ha faltado, ya hicimos historia, hicimos paranormal, pero nos hace falta que usted nos comente por qué debe de venir la gente aquí a visitarnos. Para eso, la parte turística. Para allá iba yo ahorita, iba yo a aprovechar para hacer el comercial, ¿no? La invitación,
Aquí de las actividades más relevantes que se llevan a cabo es la que está a punto de iniciarse ahorita para la próxima semana, que es la fiesta patronal de aquí del pueblo de Jicaltepec. Como cada año, vamos a iniciar con el torneo de pesca de huevina que se lleva a cabo aquí en el río Bobos. Se les invita a todas las personas, y sobre todo hay mucha gente que les gusta la pesca, ¿no? a que participen como cada año. Y entonces las inscripciones están abiertas, incluso el día del evento, que es para dentro de una semana, domingo 10 de agosto, que es el próximo domingo. Okay. Ajá, el domingo 10 de agosto va a ser el evento, empieza a las 9 de la mañana, termina a las 2 de la tarde. Hay premios económicos para primero, segundo y tercer lugar. ¿El que pesque más? Y el que o la más grande, gana la que tenga mayor peso. Okay. Y tiene que ser huevina, porque hay otras especies de pescado. ¿Cuál es la diferencia, no? Contra, por ejemplo, una trucha, vi que hace ratito había, ¿cómo le dicen estas? Tilapias, ajá. Sí, es que hay variedad de pescados, así como los pescados de mar también en el río tienen mucha variedad. O sea, puedes encontrarte un guapote, una tilapia, una carpa, una huevina, una lebrancha, una lisa, una zorra, un bagre, un robalo. Bastante diversidad. O sea, hay mucho. ¿La huevina cómo es? Mucha variedad. Pues ese es un pez endémico de aquí de la zona, y que es un pescado, no es como que de una apariencia bonita, pero el sabor es muy sabroso, muy bueno. Y muy bueno. La carne es blanca, el color del pescado es oscuro, casi no tiene, de hecho no tiene escama, es liso. Pero siempre recomendamos a toda la gente que nos visita y que no la conoce, que la pruebe, frita. Frita es la especialidad. Es la ¿Al mojo de ajo sí, con ajo, o sea, frita con ajo. O sea, a algunas personas les gusta mucho ajo, a otras personas les gusta poquito ajo, pero frita es como sabe mejor. Y ya, por ejemplo, ya ves que ¿qué tal? ¿Cómo estás? La trucha es, yo me imagino que la huevina también se debe poder preparar más o menos igual que la trucha, nada más que aquí pues la gente lo hace. Le gusta más asado. Le gusta nada más frita. Que frita. Ajá, pero yo lo digo que si se hace empapelada, por ejemplo, debe saber buena también. Sí. Entonces, pues esa es la invitación para las fiestas. El torneo de pesca es el día domingo 10 de agosto, ya de ahí siguen las demás actividades el día 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto. Se celebra la Asunción de la Virgen, mejor conocido, aquí le llaman, se festeja la Virgen de la Asunción. Es el día 15 de agosto, ese día es la Asunción de la Virgen, pero los demás días se llevan a cabo actividades como torneo de cintas, torneo de rienda con caballos, sí. Palo encebado, puerco encebado, hay paseos de carnaval con carros alegóricos, comparsas, hay batucadas, hay baile, y el evento estelar, que es un cuadrangular de fútbol que se llama Jicalte Champions. Bueno, y ya terminando el evento, que se vengan aquí a La Palapa, ¿no? Sí, pues ¿Cómo se llama? Aquí el negocio se llama Lucotache Sabor, que es la palapa aquí de Jicaltepec. El letrero que está ahí. Hay un letrerito ahí. Hay un letrerito que dice el Lucotache. Lucotache Sabor. Ajá. Pero hay otro que está más largo. La parte de abajo es como un eslogan que dice Très bel endroit, comme on dit, pour que profite. Venez-nous rencontrer visite pour vivre une grande expérience. Que es un magnífico lugar para comer, beber y disfrutar. Visítanos y vive una gran experiencia. Ok. Fíjense, entonces los invitamos aquí a visitar a Lecotache. Sí, el nombre corto porque la verdad no hablamos francés y se escucha muy bonito, ¿no? La pronunciación de aquí bueno, nos acabamos de enterar que le apodan JJ. El JJ aquí está para atenderlos y la verdad para que ustedes disfruten, aparte del arte culinario de aquí de JJ, tenemos la ribera del río y el aire la brisa que nos pega bastante sabrosa, y que la verdad se van a pasar un momento, pero aparte de histórico, espectacular, ¿no? Espectacular, así es. Pues le agradecemos mucho. No, pues muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho la visita. Qué bueno que vinieron a visitarnos aquí a Jicaltepec, y pues estamos a sus órdenes y para servirles cuando igualmente regresar, aquí estamos. Le mando el link para que también los empiece a publicar en su canal. Claro que sí. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Un gusto.